Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. El planeta vive cambios aparentemente subterráneos, donde fluyen corrientes empujadas por las nuevas tecnologías y los usos que damos a ellas desde diversos sectores en el planeta en general, es decir, lo vamos a plantear en este sentido. En el centro de esta está la información, la circulación de contenidos y por supuesto cómo se concibe la realidad a partir de las redes sociales y los medios en general, controlados por transnacionales con un sesgo evidentemente a favor del capital. Por ello quizás habría que pensar de qué modo ahora convivimos si las realidades se construyen desde aparatos con intereses muy concretos, en detrimento de la historia real de nuestros pueblos. Para esto hemos invitado a un experto en estos temas, Fernando Giuliani, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal? Qué gusto tenerlo, Fernando. Igualmente para mí, Orlando, igual para ustedes allá y a todos quienes nos siguen por la señal de Telesur. Gracias por atender esta invitación, Fernando. De entrada le preguntaría, ¿cómo concebimos el mundo actual, la contemporaneidad, tomando en cuenta esto que acabo de mencionar y que usted también ha estudiado? Es decir, que estamos viviendo en una realidad definida, libreteada, para decirlo de otra manera, por las redes sociales, por los medios de comunicación y por una narrativa mediática que no necesariamente refleja toda la realidad. Sin duda, ese es un elemento, bueno, para nosotros es un elemento de preocupación central. Esta disputa, porque se trata realmente de una disputa acerca de cuál es la realidad en la que el ser de la calle, la vida cotidiana, se va desenvolviendo. El tema de los medios y el tema de la tecnología que ha permitido a las redes sociales tener este poder de penetración, que no solo es penetración en cuanto a su enorme capacidad de difusión, sino que también construye la realidad. Y esto se ha complejizado enormemente, bueno, porque lo que ofrecen las redes sociales está un paso mucho más adelante de lo que habían sido los medios. Yo quisiera por lo menos poner dos cosas sobre la mesa. Primero, el control de la subjetividad no es un asunto nuevo, por lo tanto, nosotros creo que debemos entender que toda esta revolución tecnológica que pone sobre el tapete estas construcciones virtuales, las posibilidades de control, etcétera, no son nuevas. Lo que es novedoso es la base tecnológica sobre la que ello se hace. Porque nosotros no debemos hipnotizarnos con las redes, pensando entonces que los medios en sí han dejado de operar. Todo esto tiene un fondo sobre el cual siempre la intencionalidad de controlar la subjetividad, los modos de pensar, los modos de actuar, la emocionalidad del grueso de la población, bueno, eso ha sido la disputa permanente. Nosotros aquí en Latinoamérica, digamos que podemos perfectamente tomar como dato histórico que desde que hemos vivido los 300 años de colonización y la neocolonización a través del siglo XX, ese control por la subjetividad y por el modo como la gente lo piensa, siempre ha estado presente. Ahora bien, el tema de las redes hoy obviamente ha desbordado, yo creo que hasta la capacidad de imaginación que teníamos en relación con esto, ¿no? Porque ha ido, como decíamos, esto ya no es el oyente de la radio, esto no es el lector de la prensa, este no es el televidente que está pasivamente recibiendo los contenidos, sino que esto se ha complejizado enormemente, porque cualquiera puede, cuando dispone de esos medios, producir sus propios contenidos, reproducir otros contenidos, pero además no son cualquier contenido. Es decir, aquí nosotros podemos perfectamente crear imágenes que disputan el sentido de la veracidad a esa realidad en la cual nos desenvolvemos día a día. Entonces, claro, esto supone una enorme complejidad, primero para comprender qué es lo que está ocurriendo y luego ver entonces cómo, sin satanizar lo que es este asunto de las redes y tampoco sin sobreestimarlo, cómo es que nosotros podemos enfrentar esto cuando efectivamente todo eso está al servicio de la dominación y al servicio del control que sigue la agenda del capitalismo actual. Claro, pero Fernando, entonces ahí usted efectivamente decía, quien controla el relato puede imponer incluso el guión de lo que se conversa, incluso en la casa, es decir, en los hogares. ¿Hasta dónde entonces hemos variado o hemos modificado los relatos
para que, por ejemplo, se auspicie más un relato, incluso en algunos países neofascistas, es decir, donde un conservadurismo extremo, donde incluso los derechos fundamentales como la vida, como el respeto, la libertad de expresión, parecería que ya no cuentan. ¿Cómo se llegó a esto? ¿Hasta dónde la tecnología aporta también a esto? Fíjese, Orlando, yo creo que por eso es importante, como siempre, tener a la vista el contexto. El fascismo o el nazismo no son fenómenos de este tiempo, de este 2022. Lo que está ocurriendo con las redes, en definitiva, no es otra cosa que el estímulo con un gran poder de condiciones que ya están. Es decir, ese trabajo que se hizo sobre todo de las últimas 2 décadas del siglo XX, que ha sido la trivialización de la existencia, la trivialización de la vida cotidiana, el ocultamiento o el opacamiento, digamos, de lo que son los grandes conflictos que devienen de estructuras injustas, como es realmente todo el modelo del neoliberal, por ejemplo. Es decir, ese vaciamiento que ha tenido la existencia de un contenido mucho más trascendente es un telón de fondo, donde entonces con redes o sin ellas, eso estaba en la superficie, vamos a decirlo así. Claro, el poder de las redes es que dentro de ese esquema de trivialización, ese esquema de despolitización, bueno, aparecen esos viejos resortes, lamentablemente, que tienen que ver, por ejemplo, con ese que le llamamos neofascismo. Yo no comparto tanto que sea un neofascismo, es fascismo. No comparto tanto que sea un neonazismo. Lo que pasa es que toma por sorpresa, tal vez, que ya entrados en el siglo XXI aparezcan un enorme poder, por ejemplo, para ahondar mucho más todo lo que son los prejuicios, por ejemplo, para ahondar mucho más en generar el temor, el miedo al otro, es decir, en esa trivialización que logran imponer de alguna manera, o de muchas maneras más bien, bueno, van a aparecer como los elementos más primitivos. He ahí uno de los problemas de esto que llamamos esa cultura de trivializarlo todo, de opacar, pues como insistimos en opacar esas bases estructurales de lo que es injusto. Es decir, entonces todo ello ha generado un caldo de cultivo donde las redes no es que ellas sean las que han creado estos fenómenos, lo que sí tienen es un enorme poder para poder, valga la redundancia, estimular mucho más, pero ya en un mundo que estaba de alguna manera, una cultura que estaba ya de alguna manera generando condiciones de vulnerabilidad, podríamos decirlo de alguna forma. Unas condiciones de vulnerabilidad, por ejemplo, que tienen que ver con la despolitización. Entonces, claro, frente al todo vale, frente a esa visión tan superficial de lo que son los conflictos, donde no olvidemos además del espectáculo, aquí se han convertido en espectáculo hasta las guerras, pero esto no es un fenómeno de las redes. Creo que a esa especie de espectáculo de cuando Estados Unidos, y sin embargo aquello se vio muy bien que era Hollywood y que era lo que estaba pasando. Claro, Fernando, las redes han le quiero puntualizar propulsado esto esto de por lo una manera siguiente. realmente impresionante. Le quiero puntualizar esto porque usted que además aborda el tema desde esa óptica. La tecnología de la que hablo, los mecanismos que se están utilizando, incluso han generado condiciones como la llamada inteligencia artificial, los algoritmos, que van posicionando, van gestando ciertas realidades, ciertos relatos, es decir, reproducen, pero al mismo tiempo hacen algo que parecería extraño y que desde otros sectores no se han planteado la discusión, y tiene que ver con que ciertas tendencias, ciertas corrientes de pensamiento están siendo forjadas, es decir, no corresponden a la realidad. Nos ponen a hablar desde el miedo, como usted plantea, sobre la rusofobia, sobre los riesgos del comunismo, sobre los riesgos del socialismo, no porque efectivamente hayan argumentos reales, sino que son tendencias creadas artificialmente. ¿Cómo combatir esto? Claro, bueno, cómo combatirlo, yo
creo que debemos seguir atentos a lo que debe ser el centro de las luchas por la emancipación de todo esto, la gente, una especie de vacuna para protegerse contra las redes. Las redes están aquí y eso es una realidad ya de la vida actual. Ahora, estas tendencias que se van generando, estos sí son fenómenos propios de las redes, tienen un poder de penetración muy particular que no lo tienen los medios, porque generan una interacción, es decir, cuando usted puede generar contenido y usted puede reproducir contenido, y no estamos hablando, insisto, de cualquier contenido, estamos hablando, por ejemplo, de la imagen, estamos hablando de sonido, estamos hablando de una realidad que es capaz de convertirse ella en la representación de lo que es la realidad. Y eso lo tenemos o lo tiene millones de personas en el mundo que interactúan y se va creando además, como usted bien mencionaba, esa interacción con esa inteligencia artificial. Es decir, nosotros estamos interactuando con algo que no es propiamente una interacción humana, pero que de alguna manera, conociendo nuestras propias características, va reconociendo nuestros modos de pensar, vamos dejando también una huella en todo el trazo que nosotros hacemos en las redes. Entonces, mire, nosotros apenas en minutos estamos nombrando cosas aquí que son tremendamente complejas y delicadas. Entonces, hay como otro interlocutor que ya no es el otro, ya no es el otro como humano, sino que es toda una lógica y una racionalidad y una emocionalidad, donde además tenemos la ilusión, la sensación que nosotros estamos en interacción. Entonces, si yo interactúo y efectivamente tengo respuesta de algo, y yo tengo la ilusión de que ese algo es ese mundo humano, bueno, obviamente que mi cerebro va a construir esa realidad como si fuera la realidad, y de hecho es la realidad. Ahí está el espacio de realización y de comunicación de millones de seres humanos que han creado el hábito, es decir, la red nos acompaña las 24 horas y sin ese hábito de interactuar, prácticamente la vida se nos resquebrajaría, pierde como parte de su sentido. Eso abre completamente la vulnerabilidad. Digamos que voy a poner un símil que no es tal vez muy riguroso, pero es como que su organismo no tuviera anticuerpos, pues. Es decir, frente a aquello que viene con una intencionalidad de mostrarnos hacia dónde debemos mostrar nuestra atención, que toca nuestros intereses porque nos va reconociendo en esa interacción, uno queda absolutamente vulnerable. Y bueno, de allí donde se van reconfigurando significados y sentidos que pasan a formar parte de realidad, no solo de la que vemos, de la realidad que nosotros sentimos también como propia. Hagamos la primera pausa, Fernando, muy importante lo que acaba de mencionar, para que en la segunda parte abordemos de esto en particular, en la posibilidad de crear otro sistema alrededor de esto o modificar el actual. Hagamos la pausa. Estamos de vuelta aquí en Clave Política y seguimos conversando con Fernando Giuliani, que además, Fernando, este 31 de diciembre se va a desarrollar un foro denominado textualmente el colapso del capitalismo y las redes sociales. Lo dejamos en visto, han planteado como una pregunta clave y además motivadora de otros análisis. Y ahí se plantea que también el foro está invitando a tomar conciencia de esta nueva propiedad emergente del sistema, que requiere mayor comprensión y divulgación, dada la enorme influencia que ha mostrado tener sobre la voluntad personal y la autonomía de los pueblos. ¿Cómo se puede generar esta nueva propiedad emergente? ¿De qué características deberíamos hablar para que pueda tener sentido lo que estamos hablando en función del imperio, por decirlo así, de las redes sociales? Bueno, yo creo que, Orlando, esto sigue formando parte de la gran batalla, es decir, la batalla no está solamente en relación con las redes. Cuando nosotros nos hemos planteado este foro, yo creo que uno de los ejes centrales allí es el control de la subjetividad y, como lo decíamos al inicio de la conversación, esto no es nuevo. Es decir,
el control de la subjetividad siempre ha sido, bajo la lógica imperial, bueno, un elemento fundamental, mucho más ahora en América Latina fundamentalmente, cuando, por ejemplo, las modalidades mediante la cual, digamos, el imperio estadounidense imponía los gobiernos títeres, etcétera, eran los golpes de Estado y eso se resolvía prácticamente de una manera quirúrgica. Hoy, ya desde finales del siglo XX, es fundamental que aquellos gobiernos que no son proclives a los intereses del imperio estadounidense, para ser sustituidos, no se da un golpe de Estado. Se generan las condiciones internas de manera que la inestabilidad llegue a un desplome, ¿verdad? A un desplome, a un derrocamiento, pues vulgarmente hablando, de esos gobiernos, pero que pueda ser achacable, digamos, prácticamente a la voluntad de la gente. Todo esto, Orlando, uno de los grandes problemas, estamos hablando en este momento de lo que es la guerra híbrida, de lo que es la guerra no convencional, la guerra total, etcétera. Uno de los grandes problemas con esto es que la población en general no percibe que eso sea real, de que eso sea cierto. Es decir, usted mencionaba un factor que es fundamental, el tema de la voluntad. Nos cuesta mucho a los seres humanos como admitir o siquiera pensar que es posible que nos manipulen la voluntad. Esto ha sido estudiado y demostrado muchísimas veces a lo largo de la historia. Sin embargo, este poder de las redes, insisto, donde aparentemente nosotros hacemos uso de una libertad de expresión, etcétera, bueno, todo eso va a parar a ese foco, donde no solamente con un interés de controlar la subjetividad para imponer los intereses del sistema hegemónico, sino también para derrocar gobierno. Entonces, aquí se complejiza mucho más la cosa, porque ¿en qué clave nosotros tenemos que enfrentar esto? Hay un primer elemento que es la comprensión de la complejidad de estos fenómenos, y luego hay una tarea que yo creo que va a ser interminable, que la voy a plantear en un término que no es tampoco el correcto, pero es la denuncia, más que la denuncia, el develar permanentemente estos mecanismos, porque si nosotros no apreciamos como nos puede ocurrir, diríamos en términos biológicos, a mí no me gusta mucho aparejar estos ejemplos de lo biológico con los elementos psicosociales, etcétera, pero valga la oportunidad para poderlo hacer de manera rápida. Bueno, si usted no tiene anticuerpos y no logra distinguir en qué medida agentes como estos le están manipulando su voluntad, su afectividad, su manera de organizar el pensamiento, sus modos de relacionarse, sus horizontes existenciales, bueno, entonces uno diríamos que gustosamente e incluso convencido de que está haciendo un acto de total conciencia y voluntad, se pliega a esos intereses. Entonces se torna fundamental el hecho de que esto siempre esté en el tapete. Es una de las cosas que nos queremos proponer con este foro, que tendrá lugar mañana, el 31 de marzo, donde vamos a estar debatiendo sobre esto, y apenas es una cosa más de las tantas que tenemos que estar haciendo de manera permanente. Entonces, yo creo que siempre el llamado a que denunciemos esto, a que lo hagamos visible, a que lo difundamos, hay que crear una verdadera pedagogía, porque estas son guerras de otro tipo. Es decir, estos son mecanismos que, si bien ya los reconocíamos como mecanismos de dominio y de control de subjetividad en los grandes medios, y hago el paréntesis, no es que eso ha desaparecido, porque tampoco es que todo el mundo tiene acceso a las redes. Los grandes medios siguen haciendo siempre su propio trabajo. Pero en todo caso, es absolutamente necesario de que nosotros mantengamos entonces esta atención, y eso es lo que esperamos hacer con el foro. Usted acaba de mencionar una palabra que siempre me gusta para entender la lógica de cómo podemos abordar estos temas, y es cómo hacer pedagogía por dos razones fundamentales, Fernando, y usted las conoce bien. Uno es que estos grandes aparatos mediáticos de redes están usufructuando la atención de la gente, es decir, controlan y hacen mucha plata de la atención que tiene la gente. Y esto pasa porque la gente está conectada a eso. Pero hay grandes poblaciones que no tienen conexión y que no sufren la atención, el robo de su atención por parte de estas grandes transnacionales. Hay todavía condiciones, hay facilidades, hay algunos elementos que puedan facilitar, por ejemplo, la pedagogía para esos sectores que todavía no están atendidos y conectados.
Bueno, siempre, es decir, esto para nosotros en Latinoamérica siempre fue una batalla, es decir, digamos, todos los trabajos de la pedagogía crítica, todo lo que es pensamiento crítico. Bueno, nosotros tenemos un trabajo desde la educación popular, por ejemplo, es decir, nosotros tenemos grandes posibilidades de desarrollo en poblaciones, por ejemplo, donde estas cosas todavía no han llegado. Ahora, yo también quisiera insistir en que no tenemos que ver o no debemos ver el tema de las redes como algo que nos tenemos que poner delante e impedir su avance o impedir su desarrollo. Es una lucha permanente, es decir, nosotros tenemos que interactuar allí, evidentemente que hay que cambiar muchos elementos. Fíjese usted que uno de los grandes problemas, por ejemplo, es la falta de regulación que tienen las redes. Esto es un elemento supraestado. Es decir, son aspectos muy difíciles, por ejemplo, de regular. Entonces, en algún momento, si nosotros, por ejemplo, intentamos cualquier regulación, bueno, inmediatamente aparece allí la acusación de que estamos, ¿cómo se dice?, atentando contra la autonomía, contra la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Pero hay que hacer grandes esfuerzos también por ello. Y ahí nosotros tenemos que buscar también un conocimiento científico con una epistemología y una racionalidad obviamente distinta al conocimiento científico tradicional o hegemónico. Es decir, nosotros tenemos que darle base científica para incluso generar políticas de Estado que tengan que ver con elementos educativos, por ejemplo. Nosotros tenemos que, a la larga, Orlando, nosotros siempre estamos detrás de un nuevo ser humano. Finalmente, un ser humano que discierne, un ser humano crítico, un ser humano al que se le ha escamoteado, no solamente con las redes, pero se le ha escamoteado justamente su libertad en el sentido más amplio, su trascendencia, y ha sido reducido al sujeto consumidor, al sujeto individualista, apegado al aquí y a la ahora. Es decir, ¿o acaso esa no es la traza que quedó de aquella promesa de modernidad colonizada además en el caso de Latinoamérica? De manera tal que nosotros tenemos que seguir haciendo ese trabajo, por ese sujeto, por esa sociedad nueva, no como un panfleto, sino como un hecho de ejercicio de práctica de libertad y como ejercicio de discernimiento crítico. Y ahí tiene que ver el arte, ahí tiene que ver la ciencia, ahí tiene que ver las humanidades, ahí tiene que ver el desarrollo espiritual también de los pueblos. Todo aquello que ha sido escamoteado, pero además ha sido escamoteado y además devuelto como empaquetado a través de unas visiones de realización en lo material, en lo individual y en lo trivial. La banalidad de la vida hoy del ser humano es realmente espantosa. Entonces tenemos que seguir haciendo esfuerzo en ese sentido y un elemento fundamental en todo esto pues tiene que seguir siendo el debate de las ideas. Claro que sí, muchísimas gracias Fernando, le vamos a escuchar en la conferencia, siempre será un gusto escucharlo además y leerlo, sobre todo es muy importante a propósito de lo que acaba de mencionar. Le mando un abrazo, que esté muy bien. Gracias igualmente, Orlando, muy amable. Gracias a Fernando Giuliani, un tema muy importante de poca atención en los medios de comunicación, pero aquí estamos para reflexionar con expertos como Fernando Giuliani, que además ilumina de mejor manera el entendimiento del mundo en que vivimos o conectados o atendidos por grupos transnacionales que efectivamente sabemos que van lucrando de nuestra atención, de nuestro tiempo, sobre todo. Nos despedimos. Cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.